Good morning, students. Today we have our second lesson of the week. Buenos días, estudiantes. Esta es nuestra segunda clase de la semana. Today we are going to study about future simple. El día de hoy vamos a estudiar el futuro simple. El futuro simple o simple future en inglés se utiliza para describir acciones que aún no se han desarrollado, es decir, que se desarrollarán en un futuro, pero no vamos a especificar el momento en el que se desarrollen. En inglés se utilizan dos formas, el shall o el will, que ambos significan exactamente lo mismo, pero para que no haya ninguna confusión, simplemente vamos a trabajar con el will. Igual quería mencionarles que también existe otra palabrita que es shall, que también nos permite hacer este tipo de oraciones, pero que ya lo veremos en otro momento. Y también tenemos la frase be going to. Primero vamos a explicar el uso del will, ¿de acuerdo? Futuro con el auxiliar will. El futuro se forma con el verbo auxiliar will seguido del verbo en forma base o infinitivo, es decir, la forma inicial del verbo sin ningún cambio, sin el to. ¿Listo? La forma contraída de will ya sabemos que es el apóstrofe con la doble L. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando hablamos de hechos que sabemos que van a suceder en un futuro, es decir, ya es un plan que se va a realizar. Como she'll be 90 tomorrow. Ella cumplirá 90 años mañana. Es algo que va a suceder de todas maneras. Segundo uso, para expresar decisiones tomadas por la persona que habla en el momento que habla. Es decir, que en ese momento que estamos en plena conversación, tomaste la decisión de hacer algo. El ejemplo, I will phone her tonight. La voy a llamar o lo llamaré esta noche. La tercera, para expresar predicciones, suposiciones o deducciones del hablante sobre un hecho futuro. Es decir, digamos que vamos a suponer o deducir que algo va a pasar. Por ejemplo, it will snow tomorrow. Mañana nevará. Puede ser que suceda, puede ser que no. Quién sabe, en este momento hace mucho frío o hay algo que me indica en el cielo que esto podría suceder y yo estoy deduciendo o prediciendo esta situación. El número 4. Cuando expresan órdenes, peticiones y promesas. Por ejemplo, no hiciste la tarea hoy y tu mamá te dice, you will do your homework. Tú harás tus tareas. ¿De acuerdo? Es algo que te están dando como una orden. Aquí tenemos más ejemplos igual. Ahora vamos a ver el futuro con el be going to. Ahora, no van a colocar el be, muchachos. El be es simplemente para indicar que este verbo es el que se va a utilizar, pero ya sabemos que el verbo to be en sus formas presentes es is, are y am, y cada una de estas formas va a ir según el sujeto que tengamos. Es decir, que vamos a usar la forma del be que corresponda con el sujeto a utilizar. ¿Cuándo utilizamos el futuro con be going to? Para expresar planes, decisiones o intenciones de hacer algo. Es algo muy informal, es algo que queremos hacer, quién sabe, en un futuro, pero no es seguro. Por ejemplo, he's going to visit her. Va a ir a visitarla. ¿Listo? Cuando se tiene la certeza de que algo va a pasar. Por ejemplo, el cielo está súper negro, las nubes están cargadas, hace un frío terrible. Podemos decir, it's going to rain. Va a llover. ¿Listo? Luego, una vez que hemos visto los usos tanto del will para el futuro como del be going to para el futuro, vamos a empezar a ver la estructura del tiempo. Primero vamos a ver las oraciones afirmativas. Para las afirmativas podemos usar el will, pero también podemos usar el going to. En este caso yo simplemente he puesto el will, pero en realidad el will también podría ser cambiado por el be going to. Cualquiera de los dos sería correcto dependiendo de cuál de los usos le queremos dar que ya hemos visto previamente. Entonces vamos a tener el sujeto que va a iniciar la oración, puede ser cualquier pronombre personal, nombre propio o sustantivo. Luego ponemos el will o el be going to. Ya saben que no se pueden usar los dos, escoge uno de ellos.
Luego viene el verbo en forma base y el complemento. En este caso dice I will play soccer. Vamos a hacer la misma pero con el be going to. I am going to play soccer. Listo. Ahora, en este caso de las negativas es igual. La cuestión es que puede ser will not o be not going to. Nuevamente, negativas. Luego viene el verbo en forma base y el complemento. En este caso tenemos el ejemplo con will. Ahorita voy a hacerlo con el be going to. Dice, I will not go to the hospital. Sujeto, auxiliar will, la negación not, el verbo que es go y el complemento to the hospital. Vamos a hacerlo con el be going to. I am, que es el to be, la forma que va con el I. La negación not going to the hospital. Listo. Ahora vamos a ver las preguntas. Nuevamente sabemos que existen dos tipos de preguntas, las yes or no y las WH. Las yes or no ya sabemos que es porque su respuesta va a ser sí o no. La forma. Primero ya lo tienen al will. Sabemos que puede ser will, pero también puede ser el be going to. Pero ya lo vamos a ver exactamente cómo usamos el be going to en un momento. Inicia el will o el be going to, ya lo vamos a utilizar. Luego viene el sujeto, el verbo en forma base, complemento. Y no olviden, tiene que tener el signo de interrogación final. Nunca tenemos el signo de interrogación inicial en el inglés. El ejemplo, will you play tennis? Will you play tennis? Yes, I will. No, I will not. Will, el auxiliar del futuro. You, el sujeto que es pronombre personal en este caso. Play, verbo en forma base y el complemento y el signo de interrogación. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el be going to. Am I going to play tennis? Tiene una forma especial, por eso les decía que quería hacerlo para que ustedes lo puedan ver. Si se dan cuenta, hay una separación del be con el going to a la hora de hacer la pregunta. Esto es para darle la forma correcta a la oración, ¿de acuerdo? No es ponerlo junto, ya lo vieron. Y la respuesta sería yes, I am, o no, I am not. Y finalmente tenemos del tipo WH. Dice, la WH es lo mismo con el tipo de preguntas que hemos visto del yes or no. La diferencia es que la WH va al inicio, ¿de acuerdo? Nuevamente aquí también podemos usar el be going to. Tenemos WH, will o be going to, el sujeto, el verbo en forma base o forma inicial sin cambios, complemento y el signo de interrogación. El ejemplo tenemos en este caso con el will. Where will you study French? Empezamos con la WH, el auxiliar will, en este caso el sujeto sigue siendo un pronombre personal, el verbo en forma base o inicial study, French el complemento y el signo de interrogación. Como me preguntan where, que significa dónde, tengo que dar un lugar. En este caso, como me preguntan sobre estudiar francés, yo digo que voy a estudiar francés en la universidad. Vamos a hacer una pregunta WH con el going to. Where are you going to study French? Signo de interrogación. ¿Dónde vas a estudiar francés? Nuevamente vean que hay una separación del be con el going to a la hora de hacer pregunta y que en el centro va a ir el sujeto de la oración. La respuesta, nuevamente, puede ser la misma de arriba. In the university. Listo. Eso sería en cuanto a la estructura, los usos y cuándo se utiliza o para qué utilizamos el futuro simple
y qué tipo de auxiliares trabajamos. ¿De acuerdo? Recuerden will o be going to. También hemos mencionado el shall, aunque todavía no hemos ahondado en el asunto, pues lo veremos en un futuro. Luego que culminan, obviamente, de copiar toda la teoría en el cuaderno, van a desarrollar estos ejercicios. Tienen que escoger si va el going to o va el will. Ahí tienen las dos formas y simplemente tienen que encerrar en un círculo cuál sería la forma correcta. Recuerden que esto más está ligado con respecto a los usos, ¿de acuerdo? Tanto del will, cuando utilizamos el will y cuando utilizamos el be going to al hablar del futuro. Una vez que han culminado estos ejercicios, van a desarrollar la práctica. La práctica es escribir 20 oraciones en futuro simple, 5 afirmativas, 5 negativas, 5 yes or no y 5 WH. Lo que quiero que hagan es que no solamente me las van a trabajar con will. ¿Cómo van a hacer esto? Las afirmativas y las yes or no las van a hacer con will. Las negativas y las preguntas WH las van a hacer con be going to. ¿De acuerdo? Por favor, ya saben que tienen hasta las 10:30 para copiar la clase, desarrollar tanto el ejercicio como la práctica y enviármelo a través del WhatsApp. Cualquier duda, consulta, algo que no entendieron, que se les dificultó, no tengan reparos en contactarse conmigo. Es como si estuviera yo en el salón, terminé de explicar y ustedes se acercan a pedirme más información o a que les vuelva a explicar o me enseñan para ver si están trabajándolo bien. Lo mismo es, sino que a través de los dispositivos electrónicos. Muy bien, chicos, good luck, have fun. Tengan suerte y diviértanse haciendo la clase.